por esa palabra que da vida, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Así que voy a invitar a esta predicadora para que nos traiga la palabra dirigida por el Espíritu Santo. Buenos días, querida iglesia. Buenos días a todos, a los niños también. Ya van a subir. ¿Me quitas esto, porfa? Gracias. No lo dejes ahí. Bueno, y también saludo a todos los que están allí en casa. ¿Cuántos se disponen para oír la palabra del Señor? Amén. Su palabra es viva, su palabra es eficaz, la palabra nos anima, nos fortalece, nos edifica. La palabra produce en nosotros todo lo que Dios quiere que produzca. Amén, el gozo, la alegría, aleluya. Y bueno, damos de verdad gracias a Dios por su palabra, que nunca nos falte la palabra, amén. ¿A cuánto les falta el alimento del día? ¿Cuántos dejan de venir a la mesa física? Ninguno, ¿verdad? Todos los días vamos a comer, todos los días vamos a la mesa, esa mesa, y nos sentamos a alimentar este cuerpo todos los días. Y bueno, eso es la palabra, es esa mesa espiritual que el Señor tiene para nosotros y es el alimento espiritual. Y el Señor dijo que buscáramos primeramente la comida que no perece. ¿Qué debemos buscar nosotros? Primeramente la comida que no perece. Amén, así que la palabra es muy importante. Yo titulé este mensaje: si la raíz es santa, lo son también las ramas. Y yo creo que es un tema, declaramos que el 2025 declaramos ramas fructíferas. ¿Cuántos han hecho de esta declaración profética su declaración? Una de las cosas maravillosas que tiene la palabra del Señor es que nos proyecta, nos da dirección, nos produce en nosotros una esperanza venidera. Estamos en el hoy, en el día a día tenemos aflicción, pero en la esperanza tenemos gozo y alegría. Amén. Y la palabra nos proyecta, nos proyecta a un futuro inmediato. Y el Señor ha dicho para nosotros 20-25 ramas fructíferas, nos está anunciando fructificación. Y hablando de esas ramas, yo titulé: si la raíz es santa, lo son también las ramas. ¿Quiénes son las ramas? Nosotros. Amén. Vamos a recordarlo, nosotros somos las ramas. ¿Quién es el árbol? Cristo. Amén, hemos aprendido. Vamos a ir a Juan 15. Juan 15, dice la palabra en Juan 15: yo soy la vid verdadera. Cristo es el árbol de Dios. Amén, la vid, el árbol de Dios. Y dijo el Señor: yo soy la vid verdadera. Eso me habla del árbol verdadero. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano es rama. Todo pámpano o toda rama que en mí no lleva ¿qué? Fruto. Fíjate que la escritura dice: en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Amén. Por eso es que nosotros somos las ramas. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto me habla de santidad. Ya vosotros estáis limpios por la palabra, porque la palabra es la que nos santifica. El oír la palabra trae un efecto santificador.
un efecto purificador. El oírla con fe, ¿cuántos la están oyendo con fe? Ya sale y sale a cumplir un propósito para lo cual Él la envía. Y es santificarnos, limpiarnos, podarnos. ¿Cuántos saben que el árbol es podado? Eso es limpiado. Ya vosotros estáis limpios o podados. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado y la cual nosotros hemos oído. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano o como rama y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre. Y si los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿cuánto más nosotros como hijos y como hijas hechos a su imagen? ¿Cuánto más nosotros hemos de proclamar que todos nosotros proclamen su gloria? Ese es el fin en sí mismo de todo. Amén. No fuimos salvos solamente por ser salvos, fuimos salvos para glorificar su nombre. Por eso dice: en su templo todo proclama su gloria. Y el fin en sí mismo de todo es que en nosotros todo proclame su gloria. Algo así como mirando a Cristo, reflejamos a Cristo. Estamos aquí para reflejar a Cristo, para que otros vean a Cristo en nosotros, en lo que somos, y esto es carácter, fruto del Espíritu Santo, ese fruto que el Espíritu Santo reproduce en nosotros, el carácter de Cristo en nosotros, para glorificar al Padre en lo que somos y en lo que hacemos. Amén. Por eso dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Eso quiere decir que el discípulo lleva fruto, y el discípulo es el que se niega a sí mismo. Es una vida, es negarnos al mundo, es negarnos al pecado. Discípulo es el que se niega a sí mismo, toma la cruz y sigue a Jesús. Y en realidad este es un tema que no gusta, pero yo creo que va a ser el tema en este tiempo más predicado, más enseñado, el tema de la santidad. Yo creo que va a ser el tema, un énfasis del Espíritu Santo en este tiempo, para la iglesia de Cristo, en todo el globo, en todos los idiomas. Yo creo que va a ser el mensaje que se va a predicar, que se va a enseñar y que se va a anunciar por excelencia: la santidad al Señor. Y por eso, cuando el Señor nos dice ramas fructíferas, está conectado a la santidad. Es el fruto que debemos dar, un fruto de santidad, un fruto santo. Por eso, si la raíz es santa, las ramas también lo son. Yo quiero que tú lo digas conmigo: si la raíz es santa, las ramas también lo son. Porque la raíz nos imparte
la santidad. Ese es el fruto que nosotros debemos dar. ¿Quién es la raíz? Apocalipsis 5:5. En Apocalipsis 5:5, Él es el árbol, pero Él es la raíz. Amén. Él es el árbol, pero Él es la raíz. Y Apocalipsis 5:5 dice: entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces la raíz es Jesucristo. Él es la raíz del árbol. Él es el árbol, Él es la raíz del árbol. El Padre es el labrador y nosotros somos las ramas. Así que la raíz es Cristo. Amén. Vamos a ir a Romanos 11. Aquí el apóstol Pablo dice algo bien interesante. Y es un tema que yo creo que en el 2025 vamos a estar, por el Espíritu Santo, ministrando mucho. Yo lo sé. Romanos 5:5, Romanos 11:16. Romanos 11:16. Dice la palabra: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Así que nosotros fuimos injertados en el olivo verdadero. ¿Qué somos nosotros como iglesia? Ramas injertadas en el olivo verdadero. Fuimos injertados en un olivo verdadero. ¿Cuál es el olivo verdadero? Cristo es el olivo verdadero. Por eso es que dice: si la raíz es santa, también lo son las ramas. La Escritura dice que nosotros, al haber sido injertados, fuimos hechos participantes de la raíz. Amén. Nosotros fuimos, al ser ramas injertadas en el olivo verdadero, se nos dio el grandioso privilegio de participar de la raíz y de la rica savia del olivo. Digan amén. También dice: recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Quién es el que nos sustenta? La raíz a nosotros. Y todo esto nos es dado, deletreado, para que comencemos a renovar nuestra mente. Y pensar en esto es tener la mente de Cristo. Pensar en que somos ramas, que el Señor dice de nosotros ramas fructíferas, y tener este pensamiento constante en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro hablar. Todo esto es lo que nos renueva. Por eso dice: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Y entender escrituras como estas, de que somos ramas injertadas en el olivo verdadero, de que se nos dio el grandioso privilegio de participar de la raíz, de que la raíz nos sustenta. Por eso es que el Salmo 1 le encontramos ya un sentido más grande, porque dice, y todo lo que hace, prospera. ¿Y por qué todo lo que hacemos el Señor lo hace prosperar? Por causa de la raíz.
Aleluya, porque la raíz es la que nos sustenta a nosotros. Y nos gusta cuando el Salmo 1 dice, y todo lo que hace, prospera. ¿A cuánto les gusta esta declaración? Pues nos encanta. Pero también es un tema de santidad. Amén. Y hay una demanda, porque la raíz es santa. Y si la raíz es santa, las ramas también son ¿qué? Santas. Entonces, la santidad no es algo opcional para el Hijo de Dios. No es opcional el tema de la santidad para nosotros. Es un deber ser santo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Así que yo creo que es un tema que se va a estar hablando muchísimo. La raíz santa es el fundamento de la santidad de las ramas. A nosotros Dios nos demanda ¿qué? Santidad. El Señor nos demanda santidad. Hay una demanda de Dios en cuanto a la santidad. Por eso dice que toda rama que no da fruto en Él, dice que la corta. Así que la raíz santa es el fundamento para hablar de la santidad de las ramas, porque la santidad de la raíz se transmite a las ramas. Amén. Por eso es que hablamos de santidad, de ramas santas, porque participamos de la raíz. Ahora, todo esto, ¿por qué? Todo esto cobra mucho sentido cuando nosotros hablamos de una iglesia que se prepara para su venida. Cristo no viene por cualquier clase de iglesia. ¿Qué varón el día de su matrimonio no anhela una esposa bien ataviada? Amén. Y para él, no para otro, ¿verdad? Para él, no para otro. Una novia que se arregló para él y que no se arregló ese día de su boda para su vecino. ¿Qué varón no tiene la expectativa? De hecho que en un matrimonio convencional aquí en la tierra, ¿cuál es la expectativa? La expectativa está en la novia, ¿verdad que sí? En el vestido que lleva la novia. Ese es todo un espectáculo, el vestido de la novia, cuando la novia aparece. Y los novios lloran. ¿Cuántos han visto en redes sociales los novios llorar cuando ven entrar a su futura esposa? Y anhelan esa futura esposa para ellos. Y entre más hermosa esté esa esposa, más ataviada, más emoción. Entonces Cristo no viene por cualquier iglesia. Y esto es lo que debe producir en nosotros ese temor y ese temblor con respecto a la santidad. Esto es lo que debe producir en nosotros. ¿Por qué santificarme? ¿Por qué? Si la raíz es santa, las ramas también lo son. Y hay algo que nosotros estamos esperando. Y esto nos llena de emoción. A mí me llena de emoción lo que yo sé que estoy esperando. Así que estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Estamos esperando la venida del novio. Amén. ¿Y nosotros quiénes somos? La novia. Y si leemos la escritura, en Juan 14:3, el Señor prometió, esta escritura ha estado el pastor nombrando esta escritura, pero dice la palabra: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que hay una promesa de su venida. Y en este tiempo la iglesia, este tiempo que tenemos aquí en la tierra, este poco tiempo que tenemos en la tierra, desde el momento en que el Señor nos da la vida, en que el Señor nos da ese nuevo nacimiento y nos hace sus hijos, no es cualquier tiempo, no es un tiempo para desperdiciarlo, no es un tiempo para vivirlo a la manera como la carne lo quiere vivir. Es un tiempo para santificarnos, es un tiempo para purificarnos, es un tiempo para limpiarnos debido a lo que viene. Y el Señor dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Así que en determinado momento la iglesia va a ser ¿qué? Tomada. Pero no nos puede encontrar el Señor de cualquier manera. ¿Qué novia hubiera querido ir de cualquier manera a su boda, el día de su boda? Yo creo que ninguna. En lo natural, yo creo que hacemos los preparativos con tanto tiempo. Escogemos un vestido con tanto tiempo. Y si eso es para una boda aquí en lo natural, que muchas veces ahora son las bodas de papel, ¿no? Se acaban rápido, pero esta es eterna y esta es para siempre. ¿Cómo no estar la iglesia preparándose para ese gran acontecimiento con el que viene por nosotros? Y esto me habla de santidad. Entonces el Señor viene para tomarnos, dice: vendré y os tomaré a mí mismo, porque somos de Él, porque somos las ramas y porque participamos de la santidad de la raíz. Por eso si las ramas son, si la raíz es santa, las ramas también lo son. Así que nosotros debemos estar preparándonos para su venida. Y si vamos a Efesios 5, mire por la iglesia que el Señor viene. Efesios 5. Leamos desde el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Encontramos un Cristo que se entregó por nosotros, se entregó en una cruz por nosotros, para santificarla. Fíjate que Cristo se entregó por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué se entregó Cristo por nosotros? Para santificarnos, para limpiarnos. Qué gran propósito el de Cristo al ir a la cruz y derramar su sangre para santificarnos. ¿Para qué se entregó Cristo por nosotros? Para santificarnos. Así que no fue cualquier entrega, sino para santificarnos, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es lo que a nosotros nos purifica, nos limpia? La palabra. Así como el agua, vamos al baño, abrimos el grifo del agua y esa agua nos limpia. ¿Falso o verdadero? El agua nos limpia. Amén. El agua nos limpia. El agua es la palabra. La sangre de Cristo nos limpia, nos santifica. Tiene un efecto santificador. El 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo. Fíjate que Cristo se va a presentar a sí mismo. Una iglesia ¿cómo? Gloriosa. No es cualquier iglesia. Cristo no viene por cualquier iglesia. Amén. Todos los que están esperando la venida del Señor
¿Cuántos están esperando aquí la venida de Cristo? ¿Cuántos están esperando la venida de Cristo? Pero no es cualquier venida. Él viene para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga. Mire por la clase de iglesia que el Señor viene, una iglesia gloriosa, que no tenga, ¿qué iglesia? Mancha, que no tenga el vestido manchado. ¿Qué mujer asistiría a su boda con un vestido manchado? ¿Qué mujer? En lo natural yo pregunto, ¿cuántas de nosotros hubiéramos ido a nuestra boda con un vestido manchado, con un vestido roto, con un vestido que no nos quedara a la medida? ¿Cuántas de nosotras queríamos que nuestro prometido nos viera con el mejor vestido? Y entre más blanco mejor, entre más resplandeciente mejor. ¿Y cuánto dinero le invertimos nosotras a ese vestido? ¿Cuánto dinero queríamos lo mejor? ¿Y cuánto dinero le invertimos a ese vestido? Por eso es que Cristo viene por una iglesia sin mancha, como dice la palabra, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Y esta es nuestra preparación. Para esto es que nos estamos preparando. Y el Espíritu Santo, esta es la clase de iglesia que el Espíritu Santo está preparando para Cristo. Esta es la clase de iglesia. Así que en el tema de la santidad no podemos ser descuidados. Y que no nos coja desapercibido la venida del Señor. Por eso es que creo que es un tema global del cuerpo de Cristo, porque el Señor viene por su iglesia. Diga, el Señor viene por la iglesia, pero no viene por cualquier iglesia. Viene por una iglesia que se la va a presentar a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, quiere decir sin pecado, sin arruga. Y esta es la clase de iglesia por la que el Señor viene. Y es para esto que nos preparamos. Tiene sentido que tú vengas a este lugar a escuchar la palabra. Tiene sentido que todos los días te santifiques por la palabra. Trabajamos para esto todos los días. Y el Espíritu Santo es el que está haciendo esa obra santificadora. Todos los días el Espíritu Santo tiene un trabajo en nosotros, porque el Espíritu Santo está preparando la iglesia para la gloriosa venida del Señor, santificándola, limpiándola y podándola. Y pareciera que el tema de la santidad, pareciera que fue algo que se perdió, que se refundió en el camino. Y como nunca hay ministros cayendo en pecado. Como nunca, yo creo que venimos de una iglesia que peca deliberadamente y que no proclama santidad al Señor. Pero vuelvo y les digo, yo creo que es algo en el cual viene un énfasis muy fuerte del Espíritu Santo con respecto a la santidad, porque el Señor viene, porque el Señor viene. Este texto es grandioso a fin de presentársela a sí mismo,
como una iglesia gloriosa, una iglesia que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Y por eso es tan importante hablar, si la raíz es santa, lo son las ramas. Bueno, dilo conmigo, si la raíz es santa, lo son las ramas. Así que estamos esperando al Señor. Otra versión dice de Efesios 5, 26, 27, en la Nueva Versión Internacional dice, para hacerla santa. Cristo se entregó por nosotros para hacernos santos. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, o sea, gloriosa, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Y es por esta iglesia que el Señor viene. ¿Cuántos quieren que el Señor los encuentre con un vestido manchado? ¿Cuántos quieren que el Señor los encuentre con un vestido arrugado, manchado? Entonces, en el tema de la santidad es necesario que trabajemos, y es lo que menos gusta. Yo estoy segura que los jóvenes, la mayoría de los jóvenes no vienen a la iglesia porque quieren pecar, porque dicen, yo estoy joven, y saben que hay una demanda de santidad de parte de Dios. ¿Y por qué no vienen a la iglesia? Porque quieren pecar, porque quieren poner su cuerpo al pecado y no presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y sin mancha. Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y en su templo todo proclama su gloria, y proclamar su gloria es proclamar la santidad del Señor. Y yo creo que por eso la Escritura dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y por eso la Escritura habla de la puerta angosta y la puerta ancha. Y como nunca, el pecado está a la puerta. Como nunca, el pecado está a la puerta. Así que oro para que esta palabra produzca en nosotros ese temor y ese temblor. Porque a Dios, al Señor, que se entregó por nosotros para limpiarnos, para santificarnos, no lo podemos recibir de cualquier manera. No lo podemos recibir de cualquier manera. ¿Saben? Nuestro Dios es un Dios santo. Cuando Dios le dijo a Abraham que iba a hacer de él una gran nación, y todo el antiguo pacto, la Escritura nos comienza a ilustrar cómo Dios comenzó a formar esa gran nación. En Egipto, esa nación se multiplicó. Llegaron a ser más o menos 2.500.000 personas. Entraron a Egipto aproximadamente unas 70 personas. La nación comenzó a crecer, la nación que Dios le había dicho a Abraham, que iba a ser de él una gran nación. Entraron 70, comenzó con Abraham. Entraron 70 a Egipto, salieron más o menos 2.500.000 personas, la nación. Y el Señor los llevó por el desierto. Y allí comenzó a revelarse a ellos como un Dios santo. Y la nación era una nación santa. Una nación que tenía que proclamar en medio de los pueblos y dar a conocer a un Dios santo. Pero fue lo que ellos menos hicieron. Adoptaron todas las costumbres paganas y no manifestaron a un Dios santo. Y cuando Dios comenzó a formar esa nación,
les dio en el desierto estatutos, decretos, leyes. Les dio todas las leyes que proclamaban a un Dios santo, porque era una nación santa, era una nación santa, porque Dios es santo. ¿Cuál es el carácter de Dios? Santo. Le escuché decir a un predicador, si un Dios todopoderoso no fuera santo, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si un Dios todopoderoso no fuera un Dios santo y justo? ¿Qué sería de nosotros? Donde en Dios hubiera inmoralidad, fuera un Dios inmoral, pero Dios se proclama como un Dios santo y justo. Y en Juan 17, si miramos Juan 17, en Juan 17 Jesús ora por los discípulos. Y en Juan 17, 11, encontramos a Jesús proclamando al Padre como un Padre santo. Está revelando el carácter de Dios. Dice el versículo 11, ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. ¿Cómo llamó Jesús a su Padre? Un Padre Santo. Yo voy a ti, Padre Santo. Y más adelante se refirió ahí mismo en el versículo 25 al Padre como un Padre justo. ¿Quién es Dios? Santo y justo. Y ese es el Dios que se comienza a revelar en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento revela a Dios como un Dios santo y como un Dios justo, en quien no hay injusticia. ¿Saben que en Dios no hay injusticia? ¿Saben que en Dios no hay pecado? Porque Él es santo. Y ese es nuestro Dios. Y por eso cuando Jesucristo dijo, Padre Santo, yo voy a ti, y luego dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Guárdalos del mundo, guárdalos de pecar, porque tú eres santo, Padre. La expresión de Cristo es tremenda, Padre Santo. Y esto nos revela el carácter del Padre, pero también nos revela el carácter de Cristo, del Cristo que vive en mí. Y dice la palabra, versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los odió, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos. Están en el mundo, Padre Santo. Ellos están en el mundo, Padre Santo, pero no son del mundo, porque aunque nosotros estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Y entonces el Señor dijo, santifícalos en tu palabra, límpialos, Padre, en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Así que si algo se nos debe revelar a nosotros, iglesia, es que Dios es un Dios santo, en quien no hay pecado. Por eso, si la raíz es santa, lo son las ramas. Y en Lucas, el capítulo 3, estas escrituras que estoy dando me encantan. Por tiempo las medito mucho, pero mire lo que dice Lucas, el capítulo 1, en la anunciación del nacimiento de Jesús a María. Lucas 1:31 le dice,
concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Concebirás en tu vientre. Mire lo que María iba a concebir en el vientre. Y mire la clase de hijo que María iba a dar. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, tremendo, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y me impacta cómo el ángel le anunció a María que el santo ser, que el ser que ella iba a concebir en su vientre era, ¿qué, iglesia? Santo, santo. Por lo cual el santo ser, tú vas a concebir un santo ser en tu vientre por el Espíritu Santo. Así que lo que nosotros, la revelación, lo que se nos debe revelar, iglesia, con urgencia, es que nuestro Dios es un Dios, ¿qué? Santo. Es que nuestro Dios es un Dios, ¿qué? Santo. Amén. Con urgencia se nos debe, ¿qué? Revelar la santidad del Señor. Y ese santo ser fue el que Dios hizo nacer en nosotros, su Hijo es santo. Por eso dice que nosotros somos renacidos de simiente incorruptible, y la simiente incorruptible es la simiente santa. Así que lo que nació en nosotros no fue cualquier cosa, fue un ser santo el que el Padre nos dio. Y por eso es que si la raíz es santa, las ramas somos santas. Y por eso es que Cristo viene por una iglesia que Él mismo se la va a presentar como una iglesia santa y gloriosa. No una iglesia que está en el mundo y presentando su cuerpo al pecado. Porque dice Dios, huid de la fornicación. Porque esto no es una opción. Nosotros no ponemos el cuerpo al pecado. Nosotros nos presentamos a Dios y ponemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Y no hay otra manera, iglesia. No hay otra manera. Él no viene por una iglesia, por cualquier iglesia, cualquier clase de iglesia. Queremos los beneficios. Ay, si el Señor viene, yo me voy con Él. ¿Cuántos se quedarán aquí por no proclamar esa santidad al Señor? Porque su vestido está manchado, porque aunque no están en el mundo, aunque ya no son del mundo, están en los deleites del mundo y están poniendo su cuerpo al pecado. Y saben, no se arrepienten, no confiesan su pecado, no se arrepienten y no confiesan su pecado. Y yo creo que en la iglesia, estoy hablando de la iglesia global, hay mucho pecado. Porque la gente no está dispuesta a santificarse, a limpiarse por la palabra. No hay disposición. Así que el santo ser, el Padre proclamó que era un santo ser. Amén. Vamos a leer Primera de Juan. Vamos a ir al Evangelio de Primera de Juan.
Primera de Juan, el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Creo que hablar de la venida del Señor y de lo que estamos esperando de su regreso, del arrebatamiento de la iglesia, creo que le da mucho sentido, un fuerte sentido al mensaje de la santidad. Amén. Dice la palabra en 1 de Juan capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos se hacen llamar aquí hijos de Dios? ¿Cuántos dicen, yo soy hijo de Dios? Pero eso tiene sus implicaciones. Llamarse hijo de Dios tiene sus implicaciones. Decir yo soy hijo de Dios tiene una implicación de santidad. Y si no, no lo haga. Y si no, no se llame hijo de Dios. Y si no, es mejor que no digamos que somos hijos o hijas de Dios, porque es un privilegio que nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos o hijas de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero se va a manifestar. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero se va a manifestar. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo, así como Él es ¿qué? Puro. ¿Cuál esperanza? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál esperanza? La de su advenimiento. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se santifica y se purifica y se poda y se limpia. Escuche lo que está diciendo todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Y si usted tiene esta esperanza en Él, de su manifestación gloriosa, de su venida, usted se santifica, usted se limpia, usted tiene resplandeciente su vestido. Su vestido no es un vestido manchado por el pecado. Y aquí encontramos la iglesia que lo está esperando. Aquí encontramos la iglesia que tiene esa esperanza de su advenimiento, de su venida. Y si en ti está esta esperanza, tú no vives de cualquier manera. Tú sabes que estás en el mundo, pero que no eres del mundo. Y tú sabes que tu cuerpo lo pones como sacrificio vivo, santo y agradable. Y esta es la iglesia que espera al novio. Esta es la iglesia el prepararnos no es solamente de Cristo. Nos corresponde a nosotros prepararnos. Y la preparación tiene que ver con la santidad. No tiene que ver con la plata que tengamos en el banco. No tiene que ver con lo que hayamos prosperado aquí en esta tierra. Tiene que ver con la santidad al Señor. Es por esta clase de iglesia que Él viene. Y el versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado. Mire cómo relaciona una cosa con la otra. Y el apóstol Juan comienza a hablar del pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él, porque Él es un ser
santo. Y se nos dio simiente santa. Y fuimos renacidos de simiente santa. Y se nos impartió la santidad de la raíz. Por eso es que las ramas son santas. Y por eso dice la Escritura: Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cuando el Señor venga por nosotros, no hay pecado en Él. Es un ser santo y sin pecado. Y yo creo que esto, hermano, que se nos revele la santidad, el Señor como un ser santo en quien no hay pecado. De la misma manera, Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin pecado. Versículo 6: todo aquel que permanece en Él no peca. Por eso es que Juan 15 dice: si permanecéis en mí y yo en vosotros. Y es un asunto de permanecer. Es un asunto de permanecer. Por eso dice que todo el que permanece en Él no peca. No practicamos el pecado. Y este no peca es que si pecamos, confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos. Pero ¿cuántos hay viviendo en el pecado? ¿Cuánta iglesia hay viviendo en el pecado sin confesar su pecado y sin venir al arrepentimiento? Y dice la palabra: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, porque se nos impartió la simiente santa. Por eso es que no practicamos el pecado. ¿Usted no vive? No vivimos en el pecado, aunque pecamos. Pero el que peca, que tiene la simiente santa en él, se arrepiente, confiesa su pecado y se aparta. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Y cuando se practica el pecado es porque no se confiesa el pecado y no se aparta del pecado. Y se comienza a practicar el pecado. Y así hay mucha iglesia, porque ponen su cuerpo para pecar, sus miembros, su cuerpo lo ponen al pecado. Y el corazón se va endureciendo, y de repente usted está convencido que cuando venga el Señor, que cuando Él se manifieste, usted también se va a manifestar con Él en su gloria. Y se va a encontrar de que no va a ser así, porque el Señor no viene por cualquier clase de iglesia. ¿Qué novio se casaría con cualquier novia? Que llegara a su boda de cualquier manera, despeinada, desarreglada, sucia, con un vestido sucio. Lo mínimo que le va a decir es: pero no te arreglaste para el día de la boda, no te arreglaste para el día de nuestra boda. Mi amor, ¿qué te pasó? No te peinaste, no fuiste al salón de belleza. Mi amor, no escogiste el vestido. Mira ese vestido como lo tienes manchado. ¿Qué le va a decir la novia? Ay, mi amor, qué pena, era que estaba tan ocupada. Lo mínimo que ese hombre le va a decir es: yo mejor no me caso. Yo mejor no me caso. ¿Por qué? Porque esa novia no le mostró interés, porque esa novia no le manifestó
el amor por ese esposo. Fue a su matrimonio de cualquier manera. Lo mínimo que ese novio va a decir es: no, esto como que no te importó, como que no tomaste en serio mi propuesta de matrimonio. Mejor no me caso contigo. Yo creo que yo no me casaría. Y entonces, cuando el Señor venga, que la Escritura dice que va a haber unas bodas con Él en el cielo, las bodas del Cordero. Y este es el momentico que se nos da para prepararnos para esas bodas, para las bodas del Cordero. O sea que cualquiera no va a estar en esa boda, a cualquiera no se le va a dar entrada a esa boda en el cielo. Y yo oro para que esto se nos revele. Si la raíz es santa, las ramas son santas. Así que nosotros no practicamos el pecado. Y si pecamos, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Y el que confiesa su pecado y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. Pero el que confiesa el pecado y se aparta, ¿alcanza? Misericordia. Con una vez que usted peque y usted no confiese su pecado, ahí ya está practicando el pecado. Ya está practicando el pecado. Porque el que confiesa su pecado y se aparta es el que alcanza misericordia, no el que lo encubre, no el que encubre sus pecados. El que encubre sus pecados y no los confiesa es el que practica el pecado. Y los hijos de Dios no practicamos el pecado, pecamos pero nos arrepentimos, confesamos el pecado y nos apartamos. ¿Por qué? Porque estamos esperando a nuestro glorioso Salvador, porque estamos esperando al que se va a manifestar, al que pronto se va a manifestar. Por eso este tema de la santidad, yo creo que es el tema del último tiempo. Como nunca el Espíritu Santo está preparando la iglesia para la venida del Señor. Como nunca. Por eso vamos a hablar, yo creo que mucho en el 2025 de la santidad. El versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se manifiestan. Fíjate que los hijos de Dios van a tener una manifestación y los hijos del diablo van a tener otra manifestación. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cuántos son de Dios aquí? Aleluya. Y vamos a leer Primera de Pedro. A ver qué hora es. Primera de Pedro. Así que si la raíz es santa, las ramas también lo son. Vuélvelo a decir. Si la raíz es santa, las ramas también lo son. ¿Qué somos nosotros? Ramas santas. Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 13. Aquí hay un llamamiento a una vida santa. Dice la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Que no carezcamos de este entendimiento. Amén. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El Señor va a ser manifestado, se va a manifestar. Fíjate que cuando el ángel le anuncia a María el santo ser que va a nacer, ellos estaban esperando a su Mesías. Y el Señor vino, y el Señor se encarnó
en el vientre de una mujer virgen. Y el Señor dijo, es un santo ser que va a nacer en ti. Pero ahora también nosotros esperamos otra manifestación. Ellos estaban esperando el nacimiento del Señor aquí en la tierra, por medio de una virgen. Pero nosotros también estamos esperando una venida del Señor. Y esto no puede pasar desapercibido. Usted tiene que estar esperando al Señor. Tenemos que estar en modo espera del Señor. Modo espera. Estamos en modo espera de la manifestación del Señor. Y esto hace que vivamos una vida santa. No de cualquier manera. Una vida santa. Y como dice el pastor, si usted tiene cuentas que arreglar, arréglelas. Confiese su pecado y apártese para que usted alcance misericordia. No encubra su pecado, como David, ¿no? Que encubrió su pecado y todo se secó en él. Porque es que el pecado es una infracción a la justicia de Dios. Dios es santo y Dios es justo. Entonces dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, diga, yo soy un hijo obediente. Como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En dónde? Cuando estemos en el cielo. Ahora, en toda nuestra manera de vivir, ¿qué debemos manifestar nosotros? La santidad. La santidad. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso es que nuestro cuerpo no lo entregamos al pecado como instrumento para pecar. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Porque escrito está, dijo Pedro. ¿Y dónde estaba escrito? En el antiguo pacto. Cuando Dios comenzó a formar esa nación. Y el Señor les dijo, les proclamó, sed santos porque yo soy santo. Y esto es para nosotros, esto aplica para nosotros, más para nosotros, a los cuales el Señor nos hizo renacer de una simiente santa, incorruptible. Cuando nacimos de papá y mamá, nacimos de una simiente corruptible. Ahí estaba el pecado. La simiente corruptible es una simiente de pecado. Por eso es que todos nacimos en pecado. La vida que me transmitió mi papá y mi mamá, cuando yo nací humanamente, yo nací de simiente corruptible, el pecado. Pero ahora que nací de Dios, nací de simiente incorruptible, simiente santa. Se me dio a participar de su santidad. Por eso es que si la raíz es santa, las ramas son santas. Dios no va a decir lo contrario. Él dice, sed santos porque yo soy santo. Ahí está, la raíz y las ramas. Así que no es una opción. No es una opción. Diga, no es opcional. No es una opción. No es una opción. Y el versículo 17 dice, si invocáis por Padre, ¿cuántos invocan a Dios Padre? Dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿En dónde? Aquí en la tierra. ¿Cómo se conduce la iglesia del Señor aquí en este tiempo de peregrinación? Porque es un tiempo corto. ¿Cómo nos conducimos? Con temor y temblor. Pero eso se ha perdido, ese temor
y ese temblor al Señor, ese temor a un Dios santo, ese temblor a un Dios santo, conducidos en temor todo el tiempo, no un día sí y otro día no. Todo el tiempo, dice el Señor, conducidos en temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 18, pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Sí, fuimos rescatados de esa manera hueca, vana de vivir. ¿Cómo vivíamos? En pecado, en pecado. Pero nosotros fuimos rescatados de esa manera de vivir y nos rescató un Dios santo. Y un Dios que dice, sed santos, porque yo soy santo. Por eso si la raíz es santa, las ramas son santas. Participamos de su santidad. Por eso dice el Señor, conducidos con temor y temblor en este tiempo de peregrinación. ¿Cómo debemos conducirnos con temor y temblor? Pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que no nos podemos conducir en esta tierra sin temor y sin temblor a Dios, a un Dios santo. Por eso, yo creo que va a ser un tema muy predicado en estos últimos tiempos. Yo creo que va a haber un énfasis del Espíritu Santo muy fuerte con respecto a la santidad al Señor. Y por eso es que muchos son los llamados a participar de esta santidad, pero pocos serán los escogidos. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra, Padre, que es una palabra viva y una palabra eficaz, Señor soberano. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que me has hecho oír, Padre. Señor, yo pido que en este tiempo, como nunca, Señor, tú vengas a revelarnos a un Dios santo, un Dios que nos hizo renacer de simiente santa, Señor, sin pecado. Revélanos a un Padre santo en toda su plenitud. Señor, un Padre santo. Quiero conducirme en esta vida, Señor. Quiero conducirme en este tiempo de mi peregrinación por esta tierra con temor y temblor a un Dios santo, Señor. A un Dios en quien no hay pecado, Señor. Gracias, Señor, por ramas fructíferas, Señor. Gracias, Padre, por traer la iglesia al arrepentimiento, Señor. Tú conoces la iglesia, Padre. Y gracias, Señor, por una iglesia que se prepara, Señor, para el gran día, para la venida de nuestro Señor.
Gracias, Señor, por temor y temblor en los corazones, Padre. Gracias porque esta palabra le da sentido, Padre, a cada día de mi vida, Señor. Para no vivir mi vida deliberadamente, Señor. Para no poner mi cuerpo al pecado, Señor. Sino poner mi cuerpo, presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, en sacrificio santo, Señor. Y en sacrificio agradable, Señor. Esperamos de los cielos, Señor, tu regreso, tu venida. Y como novia, Señor, como prometida tuya. Gracias, Señor, por una iglesia que se prepara, Señor. Una iglesia que se santifica, que se purifica, que se limpia, Señor, en el agua de la palabra. Porque tú mismo nos vas a presentar a ti mismo, Señor, como una iglesia santa, sin mancha, sin arrugas, Señor soberano. Gracias por santificar la iglesia, Señor, por limpiar la iglesia, Padre, y por temor de Dios en el corazón, Señor. Porque tú vendrás y me tomarás. Porque tu palabra dice que vendrás y me tomarás. Y te tomarás a ti mismo como un ser santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra. Entiendo, Señor, que si la raíz es santa, las ramas son santas, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que santifica, que poda, que limpia, que trae al arrepentimiento, Señor. Gracias, Padre, por temor y temblor en mi corazón, Señor. Quiero conducirme, Señor, con temor y temblor en mi corazón, Señor. Quiero confesar mi pecado, Señor, y apartarme de él, Padre. Porque tú lo has dicho, sed santos, porque yo soy santo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.